Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. La Guyana Francesa es un territorio de América del Sur, constituido como departamento de ultramar y hace parte de Francia. Está ubicado en la costa norte suramericana y tiene como vecinos a Brasil y Surinam. Su historia cautivadora, su diversidad y su fauna silvestre hacen de este paraíso tropical un destino vivo para los viajeros. Guyana Francesa ofrece a sus visitantes una serie de territorios considerados reservas naturales, playas hermosas y vírgenes, pesca deportiva y lugares adecuados para el submarinismo. Pero si todo eso no te ha parecido suficiente, su capital Cayena cuenta con museos y sitios históricos que terminan de enriquecer a esta región francesa. Por ello el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de esta bellísima región, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerla si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre ella. Pero antes no olvides suscribirte al canal de Curiosidades de Cristian L para que sigas aprendiendo de este mundo. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Los primeros habitantes de Guyana Francesa fueron miembros de las tribus indígenas los caribes y los arahuacos. En 1498, Guyana Francesa fue visitada por primera vez por los españoles, cuando Cristóbal Colón llegó a esta región y la llamó Tierra de los Parias. Número 2. En 1604, el rey Luis XIV de España quiso colonizar las tierras de la Guyana Francesa. Para ello envió a miles de personas a este territorio, todas seducidas con historias de muchísimo oro y de fortunas fáciles de hacer. Pero contrario a todo ello, se encontraron con una tierra llena de nativos hostiles y enfermedades tropicales. Un año y medio después, solo unos pocos cientos sobrevivieron. Número 3. El 95% del territorio de la Guyana Francesa es selva. Además, toda su mitad sur está calificada como zona prohibida, pues el gobierno francés restringió el acceso para proteger la biodiversidad y las tribus indígenas que todavía viven allí. Sin embargo, se puede acceder fácilmente a las zonas vírgenes y hay multitud de senderos que permiten recorrerla. Número 4. Aunque al fijarnos en el mapa, el territorio de Guyana Francesa nos puede parecer extremadamente pequeño, lo cierto es que su superficie es similar a la de Portugal. Su población es de casi 260.000 habitantes y más de la mitad habita solo en 3 ciudades, Cayena, Matoury y Saint-Laurent. Número 5. Algo bastante curioso de Guyana es que si analizas su mapa hidrográfico, te llevarás una grata sorpresa. Es una infinita conexión de vertientes y ríos que se extienden por todo el territorio. Si te gusta practicar el kayak, creo que este sería un lugar excelente, claro, con unos buenos guías. Número 6. Ya te conté que en Guyana Francesa hay muchos ríos, pues si eres de los que te gusta el agua, acá te daré otro motivo para visitar este lugar, y es que el clima de Guyana Francesa es bastante lluvioso. La estación de lluvia dura alrededor de 6 meses, por lo cual los días suelen ser grises y nublados y con precipitaciones constantes. Las temperaturas promedio son de 30 grados centígrados. Número 7. En el pueblo llamado Kourou, en la Guyana Francesa, puedes encontrar el puerto espacial de Kourou, o también conocido como el Centro Espacial Guyanés. Es un lugar de lanzamiento de cohetes usado principalmente por la Agencia Espacial Europea. Se ubicó esta agencia espacial en este lugar debido a que por el punto en que se encuentra se aprovecha la energía de rotación de la Tierra, lo que ahorra combustible al realizar los lanzamientos. Estos son a su vez un gran atractivo turístico. Número 8. Entre 1850 y 1950, Guyana Francesa fue un centro penitenciario de los franceses. En 1885, para deshacerse de los criminales habituales, el Parlamento francés aprobó una ley por la que cualquier persona, ya fuera hombre o mujer, que tuviera más de 3 sentencias por robo, sería enviado a la Guyana Francesa como preso, donde posteriormente se liberarían para colonizar estas tierras. Sin embargo, este experimento fue un fracaso, ya que las condiciones tropicales de estas islas los hacían incapaces de ganarse la vida y por lo tanto terminaban muriendo. Número 9. Cayena es la capital de la Guyana Francesa.
En esta se puede admirar los rasgos de la cultura de esta región y los bellos edificios de la arquitectura francesa. La ciudad cuenta con casi 60.000 habitantes y es famosa por su carnaval, que da comienzo con la llegada de Babal, el rey del carnaval, el primer domingo después del día de Año Nuevo. Número 10. La moneda oficial de Guyana Francesa es el euro, ya que al ser una región francesa hace parte de la Unión Europea. Lastimosamente esto la hace ser a su vez una región costosa para los turistas, ya que los precios pueden ser similares a las grandes urbes europeas o inclusive más. Número 11. El medio de comunicación y de transporte más difundido en la Guyana Francesa es la piragua, y es el único que permite penetrar en el interior de la región. Además, para lástima de sus visitantes, Guyana Francesa no cuenta con una infraestructura turística importante, por lo que es importante tener previsto el alojamiento al momento de planear un viaje hacia este lugar. Número 12. Algo que lamentarán los amantes del fútbol es que la población de Guyana Francesa, contrario a los nativos de Europa, no son muy afines al fútbol. Aunque su selección de fútbol hace parte de la CONCACAF, lastimosamente en su historia no se encuentra ninguna participación representativa. Número 13. El 28 de marzo del 2017 se celebró la mayor manifestación de la historia de la Guyana Francesa. Los franco-guyaneses comenzaron una huelga general. Protestan por más recursos e infraestructura. Las quejas se han ido recrudeciendo en contra del gobierno francés. Se alega de la mala gestión de la metrópoli, a la que acusan de tratarlos como a una colonia. Número 14. Aunque Guyana tiene su propia bandera, la cual instauró en el año 2015, esta no es reconocida oficialmente por los franceses. Solamente la bandera francesa es reconocida por la Constitución francesa como bandera nacional. Y finalmente, número 15. El francés es el idioma oficial de Guyana, pero también se hablan otros idiomas. El idioma más hablado por la sociedad franco-guyanesa es el criollo de Guyana Francesa, que está basado en el francés, el inglés, el español, el portugués y otros idiomas africanos y amerindios. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.